compartir la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, verso 16 al 18. Quiero compartirles algo que yo sé que para algunas personas pudiera ser bien amarillista, ¿no?, el tema, pero creo que es oportuno y propicio por los tiempos que estamos viviendo. Pudiéramos predicar de tantas cosas, pero entender los tiempos de la manera en la que la tribu de Isaacar, que era una tribu especial, cuya característica era ser entendidos en los tiempos, nos permite a nosotros sacar el mejor provecho en tiempos difíciles. Y quiero leer el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 al 18. Dice de la siguiente forma: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo creo que todos hemos escuchado durante nuestra infancia, seamos cristianos o no, las películas hollywoodenses que han hablado acerca de este tiempo final. El mundo entero está preparado para los cambios, y creo que se han propiciado ciertas situaciones durante las últimas semanas que nos hacen entender los tiempos actuales que estamos viviendo. Ahora, uno de los libros necesarios e importantes para entender todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, sin duda alguna, es el libro de Apocalipsis. Pero hay un gran problema que tiene la mayoría de los lectores de este libro, y es que quieren leerlo creyendo que él tiene textos literales. Y todos los teólogos y estudiosos de la Biblia han logrado darse cuenta que los libros de escatología, como el caso de Ezequiel en algunas porciones, Daniel y el libro de Apocalipsis, tienen como característica los símbolos y las imágenes. Es decir, por ejemplo, Apocalipsis, el 90% de todo el mensaje que este hombre recibió, característicamente ese 90% son símbolos e imágenes. No son figuras literales, símbolos, imágenes, comenzando desde los números que se dan en los primeros 3 capítulos. La bestia, que no es un animal salvaje, sino que es un sistema, el mar de donde proviene la bestia, que representa las multitudes, las masas, las copas, las trompetas, los sellos. Y cualquier persona que intenta leer este libro tratando de entenderlo literalmente se va a volver loco, porque todas las personas que estudian la escatología bíblica entienden que este libro, cuya característica principal son los símbolos y las imágenes, no se puede leer de manera literal. Sin embargo, yo no sé por qué muchas personas han terminado entendiendo el capítulo 13, verso 16 en adelante de Apocalipsis como una porción literal. Obviamente ese libro tampoco es literal. El no poder entender las figuras y los símbolos bíblicos ha hecho que durante los últimos 3 años, los que les gusta estudiar la Biblia saben que durante estos últimos 30 años, se han botado libros de escatología, se han hecho nuevas reediciones, se han vuelto a escribir, porque muchas de las profecías que marcaron para el mundo en los próximos 30 años no se cumplieron. Y al no cumplirse de forma definitiva, esto ha quedado obsoleto y ha pasado básicamente a la historia. Entonces, todos los significados que las personas creían que representaba cada uno en el tiempo terminan siendo prácticamente desechados. Quiero usar algún ejemplo importante el día de hoy. Cuando yo era niño, en las cajas de jabón, especialmente los productos de limpieza, los que vivieron en Venezuela saben que la mayoría tenían un loguito que era muy atractivo. Era un loguito pequeño donde aparecía una persona ladeada con estrellas delante, y era el símbolo de la Procter & Gamble de Venezuela. Todos los que están aquí lo recuerdan.
Hubo una época en la que decían que esa marquita, ese símbolo que aparecía en todos los productos de limpieza, era la marca de la bestia. Y era la marca del anticristo. Y todo el mundo asustado porque en cualquier momento, ya, sí es verdad que se iba a desatar. Luego me acuerdo que apareció el código de barra. ¿Recuerda usted cuando apareció el código de barra? Usted sabe que el código de barra tiene 2 barras más largas en los laterales y una también en la parte del medio. 6, 6, 6. Y todo el mundo asustado porque apareció el código de barra. Y ahora sí es verdad que se va a acabar el mundo, y la gente vuelta loca con el código de barra. Luego me acuerdo que surge el internet. Y cuando viene el internet, para buscar una dirección tenía que introducir, hasta el día de hoy se hace, la triple W. Entonces había un predicador muy famoso en mi época que él decía que la triple W era el sello, la marca de la bestia. Después que comenzó con la Protergamble, después el código de barra, ahora la triple W. Y muchos cristianos tenían miedo de navegar por internet porque eso significaba la mano derecha donde ponías el mouse, ya te dejaste marcar por la bestia. Y eso fue un alboroto. Y como eso sucedieron ciertas cosas, un predicador venezolano muy reconocido decía que Gorbachov, ¿se acuerda? El que acabó con la perestroika, y muchos deben recordar sus libros que incluso decían que Gorbachov era el anticristo porque él tenía en la cabeza un lunar y supuestamente ahí estaba la marca de la bestia. Y como este tipo de teorías conspirativas, la iglesia desarrolló una actitud o un comportamiento de persecución en donde llegaban ciertos momentos y etapas que sentían que ahora sí es verdad que el mundo se va a acabar y ahora sí es verdad que apareció el anticristo, y eso llenó de paranoia a la iglesia, que cada cierto tiempo este tipo de situaciones se hacían de alguna manera muy notorias en el vocabulario y en la jerga del cristiano evangélico. Ahora los años han pasado y hoy nos encontramos con que esto no ha cambiado en lo absoluto. Ya hay cierto tiempo en el que las personas dicen que será un microchip del tamaño del grano de un arroz que se pondrá en la mano. Eso lo vengo escuchando hace 15 años atrás. Luego ya no era un microchip. Ahora durante esta pandemia dicen que era una vacuna. Y esto no va a terminar de ocurrir. Pero yo quiero que usted puede entender lo que le comencé a explicar desde el primer momento. El libro de Apocalipsis es un libro con características simbólicas y de imágenes. Casi todo el libro no tiene referencia literal, que tú digas la gran bestia que salió del mar es una bestia literal. No, es una característica simbólica que habla de un sistema. Y lo mismo ocurre dentro de mi punto de vista con el tema del anticristo y la marca de la bestia. Y yo le voy a dar una posición que en esta para usted debe ser y de comprensión para poder darnos cuenta los tiempos y los momentos en los que estamos viviendo. Ahora, le voy a contar una pequeña historia antes de introducirnos en los puntos que voy a compartirles el día de hoy. Había un pastor en Venezuela que él contaba una historia para entender el Apocalipsis que a mí me parecía oportuna y muy real. Él decía que un día iban 3 amigos por el bosque a cazar y era muy temprano y se recuestan a la sombra de un gran árbol mientras terminaba de amanecer y podían sacar provecho a su travesía. En eso se quedan dormidos y uno se despierta, y en lo que se despierta, usted sabe que la gente en ese momento trata de ver mejor porque los ojos como que no se adaptan todavía a aquello. Por eso uno se despierta en la mañana y se mueve los ojos. Él se despierta y se empieza a mover los ojos porque ve un animal que estaba en la punta del árbol. Y él lo mira, le mete un codazo a que está al lado y le dice: ¿ya tú te diste cuenta el cuervo que está allí en el árbol? Y el que está al lado le dice, luego que también se limpia los ojos y trata de mirar bien, le dice: mira, yo me di cuenta, pero eso no es un cuervo, eso es un búho. Y empieza a pelear, que era un cuervo, con el otro que decía que era un búho, y empiezan pelea. ¿Qué es un búho? ¿Qué es un cuervo? Entonces sabiamente uno dice: vamos a hacer algo. Para poder saber si es búho o cuervo, vamos a despertar a este tercero y él nos va a decir si es búho o cuervo. Vamos a ver cómo lo mira él. Lo despiertan, él abre los ojos,
se lo limpia de igual manera, le pregunta por qué lo despiertan y le dicen: mira, tenemos rato discutiendo sobre el pájaro que está ahí en el árbol. Yo digo que es cuervo, él dice que es búho. ¿Tú qué opinas? Él entonces empieza a ajustar la mirada, mira, guarda silencio, piensa y le dice: yo creo que es cuervo, pero también creo que es búho. Parece cuervo y parece búho. Y la única forma de saber si es uno u otro es esperar a que amanezca. Cuando amanezca, saldremos de duda. De igual forma son los acontecimientos proféticos. Nosotros podemos dar nuestras percepciones. Yo quiero darle una percepción muy distinta a la que la mayoría de ustedes ha escuchado. Le aseguro que a algunos les puede sorprender, pero tengo el fundamento bíblico a mi favor para poder sostener esto, que lo voy a estar enseñando durante mucho tiempo con la fuerza que me otorga el creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que sobre ella debemos edificar nuestro fundamento, más allá de teorías conspirativas que andan regadas por todos lados. Y a lo mejor el tiempo va a pasar, pero cuando llegue la mañana Dios va a aclararlo todo y sacará lo que está en tinieblas y lo pondrá en luz, y Dios traerá la verdad y la revelación de todas las cosas que necesitamos entender. Entonces, cuando yo logro comprender esto, yo le voy a explicar en 5 puntos que no van a ser muy extensos, o confío yo que no sean tan extensos, la forma en la que yo considero que la marca de la bestia, que para mí no es simbólica. ¿Cuántos vieron la película La Profecía? De aquel muchachito llamado Demian, que le encuentran y después lo buscan para matar porque tenía en la cabeza una marca. Mire, Satanás es el maestro del disfraz y del engaño. ¿Usted cree que Satanás, que durante toda su existencia ha engañado a la raza humana, con la habilidad incluso de disfrazarse como ángel de luz, si él conoce que la Biblia habla de todo esto, él va a aparecer literalmente de la forma en la que la Biblia lo dice? Yo creo que él no es tan tonto. Y aquí cabría aquel viejo adagio que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, él, que ha logrado descubrir la capacidad que tiene para engañar y lo fácil que es el ser humano cuando se aparta de las verdades de Dios fundamentadas en su palabra, de ser engañado, él no creo que aparezca de una forma tan literal. Porque yo, cuando era niño y mi mamá nos relataba estas historias de la marca de la bestia, de la marca del anticristo, yo recuerdo que yo me hacía esta pregunta: pero si la Biblia lo dice, en el momento que esto ocurra, todo el mundo se va a dar cuenta y sencillamente lo va a rechazar. Va a ser difícil que alguien sea engañado. Pero recuerden que la estrategia de las tinieblas, las artimañas del mal, están basadas precisamente en el engaño. Y lo primero que quiero señalar o quiero caracterizar en este momento es la realidad de la iglesia en el tiempo de hoy. Somos una iglesia que terminó siendo sociabilizada, terminó siendo domada por la sociedad. Durante los primeros 3 siglos la iglesia cristiana fue perseguida, vivió en catacumbas, fueron devorados los creyentes por bestias salvajes en el Coliseo romano. Sus cuerpos fueron puestos como antorcha en las entradas de las ciudades. Los creyentes no tenían privilegios. Los cristianos de los primeros 3 siglos fueron prácticamente asediados por los emperadores, que consideraban el cristianismo ser un delito. Así vivió la iglesia durante 3 siglos, hasta el 313, cuando Constantino declara el cristianismo la religión oficial del Estado y hace el edicto de tolerancia en el 325. Pero durante 3 siglos el cristiano que vivía en el mundo era un paria, era un delincuente. Por eso tenía que vivir escondido de todo un sistema que lo consideraba un riesgo para el Estado. Entonces, un cristiano de aquella época no tenía fácilmente casas, no podía tener posesiones ni adquirir muchas cosas que para todo ciudadano romano le era normal, sino que un cristiano en aquella época era prácticamente un
paria, que vivía bajo la mirada del desprecio de un imperio que lo consideraba un delincuente. Esa era la realidad del cristiano de aquel entonces. En el 313 y luego en el 325 surge el edicto de tolerancia y el cristianismo pasa a ser la religión del Estado. Y la iglesia, que durante 3 siglos vivió escondida, ahora públicamente podía profesar su fe. Y sin darnos cuenta, desde ese momento hasta el día de hoy, la iglesia se sociabilizó. La iglesia fue domada por el sistema. ¿Qué quiero decir con que se sociabilizó y fue domada por el sistema? Que no nos parecemos a la iglesia de aquel tiempo. Nuestros mensajes cambiaron. La iglesia comenzó a predicar un mensaje de prosperidad, de crecimiento, y no creo que nada de esto haya sido malo en su momento, pero cuando tú te diste cuenta que podías ser cristiano y podías comprar, podías ser cristiano y podías trabajar lo que tú quisieras, podías ser cristiano y podías prosperar, y este fue el mensaje que en su momento fue necesario para que la iglesia asumiera estamentos de autoridad y de posición en nuestra sociedad. La iglesia terminó siendo sociabilizada. Los privilegios, los logros, los sueños. Y yo les quiero preguntar, todos los que están acá tienen sueños. Sueñan con que sus hijos se gradúen, sueñan con comprar una casa, sueñan con tener lo que la sociedad le permita. Si usted puede obtener un crédito y le permiten comprar un carro, lo compra. Si usted puede comprar una casa, va a hacerlo. Pone a sus hijos para que terminen la universidad. Pero la iglesia de los primeros 3 siglos no tenían los privilegios que hoy a nosotros nos parecen normales y que son parte de la vida en libertad de todos los seres humanos. No era la condición de la iglesia en su origen. Entonces esos privilegios terminaron sociabilizándonos y amalgamándonos a la comunidad mundial, a la sociedad. Cuando hoy hablamos de que Cristo venga, ¿cuántos creen que Jesucristo viene? ¿Cuántos quieren irse con Cristo si viniera en este momento? Le voy a decir la verdad, porque alguien tiene que decir la verdad. Se la voy a decir y no se ponga bravo conmigo, pero alguien tiene que decir la verdad. Todos nos queremos ir con Cristo si Cristo viniera, porque conocemos la palabra y sabemos lo que representa la venida de Cristo. Pero la gente no quiere que Cristo venga. Si viene me voy con él, pero no quiero que venga. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos que están estudiando y yo quiero verlos a ellos graduados. Porque me quiero casar y yo quiero tener mi familia. Porque sueño con una casa. Porque nos llenamos de sueños en una sociedad que hoy en día terminó convirtiéndose en nuestro hogar, en nuestra realidad, cuando durante los primeros mensajes la misma Biblia enseñaba que los creyentes de esos siglos consideraban que el mundo no era su hogar. Hoy el mundo sí es nuestro hogar. Por eso es que decimos: Cristo viene, me quiero ir con Cristo, pero ojalá no venga todavía. Pregúntenle a los muchachos que no se han casado todavía para que usted vea qué le van a decir ellos. Y si viene el Señor, me voy con él. Ay, pero vamos a orar para que se muere un poquito más, yo me quiero casar primero. Y los sueños, ¿dónde vamos a dejar nuestros logros, nuestros sueños? Yo quiero ver a mis hijos graduarse, porque la sociedad me permitió hacer que mis hijos fueran parte de un sistema donde ellos, al igual que cualquiera, pudieran graduarse, cosa que no ocurrió durante los primeros 3 siglos. Y el mundo terminó siendo nuestro hogar. ¿Sabe algo? Amamos la vida que tenemos. Y alguien tiene que decir la verdad. Amamos poder caminar por un mall, un centro comercial, y si tenemos la posibilidad, comprar zapatos. Los he visto. Me he analizado personalmente ir a un dealer, a una agencia de carro, y emocionarnos porque podemos comprar un carro, y cuando lo tenemos decimos: la próxima vez, cuando ya pague voy para una camioneta mejor. Lo hemos pensado, lo decimos. No creo que haya una persona aquí que diga: no quiero comprar una casa. Si tengo la posibilidad, quiero una casa propia. Y seguro estoy que muchos de ustedes tienen planes y sueños para los próximos años, porque el mundo terminó sociabilizándonos. Los que no se quieren casar quieren graduarse, y los que ya se graduaron quieren conseguir el trabajo de sus sueños. Entonces los privilegios, los logros, los sueños, las metas nos sociabilizaron, y el mundo se convirtió de haber sido el creyente, los parias de aquella sociedad. Hoy los creyentes podemos aspirar a los privilegios que jamás en ninguna de las primeras sociedades de los 3 siglos iniciales la iglesia tan siquiera sospechó que un creyente pudiera tener.
¿Cuánto me están entendiendo? Ok. Entonces, voy al segundo punto. Todo esto entonces comienza con una etapa final. Y mire lo que dice la Biblia. Póngale la lupa, póngale, lástima que no tengo mi linterna, póngale la luz al pasaje de Apocalipsis 13, 16 al 18. Aquí hay sabiduría. Es decir, el número de la bestia no va a ser algo tan fácil de descubrir, pero sí dice la Biblia que será una marca en la mano y no en cualquier mano. ¿En cuál mano? En la derecha. ¿Y en dónde? En la frente. Los adventistas, desde mi punto de vista, no estaban tan lejos. Los adventistas, o el movimiento adventista del séptimo día, dicen que la marca de la bestia es la reunión del día domingo, porque tiene que ver con acción, mano derecha, el trabajo, y tiene que ver con la consideración mental de reunirse otro día. Yo creo que ellos, aunque en ese sentido no tienen mucha claridad, no estaban tan alejados. Porque cuando la Biblia dice que recibirán una marca en su mano derecha, la diestra es el término que usa la Biblia para referirse a la mano derecha, que involucra acción. Dice su palabra que la mano del diligente, la mano derecha, representa diligencia, enriquece, mas la mano del negligente, representada en la mano izquierda, empobrece. Entonces la mano derecha o la diestra, a donde se dice que Jesús está sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios Padre, representa acción, representa actividad, representa trabajo, representa comportamiento. La mano derecha. Por eso Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces la mano derecha no creo que sea una marca como tal, creo que representa la acción. Y la frente, cuando el capítulo 6, versículo 10 en adelante del libro de los Efesios, la Biblia habla de la armadura del cristiano y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad, pónganse el yelmo es un casco de la salvación. ¿Por qué la Biblia menciona el yelmo de la salvación como un casco? Porque vivimos en una sociedad en donde los pensamientos, la línea de ideas que se convierten en ideologías, afectan el pensamiento, y es lo que nosotros podemos aceptar o no podemos aceptar. Entonces, para mí la marca de la bestia tiene que ver con una ideología y con una actividad que, si no lo haces, por lo menos aceptas la ideología y la forma de pensar. No tiene que ver con un número. Sí va a haber una forma de sistematizarlo, porque hoy somos parte de un mundo global, y a lo mejor allí sí entre la manera del 5G para tener control de todo lo que está ocurriendo, pero no creo que la marca en sí sea algo literal. Por eso quiero que me preste atención. Todo esto comenzó para mí con Ángela Ponce. ¿Saben quién es Ángela Ponce? Ángela Ponce es el primer transvesti que participa en un concurso de belleza en España. Transgénero, perdón. ¿Por qué digo que todo empezó con ello? Porque este sistema de ideología que el mundo está tratando de plantear para que finalmente sea aceptado, es una manera en la que la persona, sin darse cuenta, comienza a verse rodeada, empujada y encerrada para que lo acepte sí o sí. Y ya le voy a explicar hasta dónde pudiera llegar esto. Ángela Ponce es la primera prueba mundial de que el mundo pueda aceptar ciertas conductas que siempre las vio extrañas. Esta semana estuve estudiando, y tenga usted tiempo para hablar o estudiar lo que es la ventana de Overton, cómo desde lo impensable hasta normar y hacer ley algo funciona en base a procesos, utilizando el poder de la política al tiempo de hoy. Disney saca sus primeros personajes gay recientemente. Esta semana veía un artículo en donde programas como Nickelodeon o canales como Nickelodeon y todo este tipo de medios informativos, incluso infantiles, han comenzado
durante estas últimas semanas a bombardear el pensamiento de una sociedad que debe aceptar de alguna forma una ideología como normal. Nuestros hijos que están en el mayor peligro de toda la historia de la humanidad, Eduardo, Ana, porque nuestros hijos son parte de un sistema de adoctrinamiento en donde querer convencerlos a ellos de una ideología que el mundo va a hacer su mayor esfuerzo por normar, por tratar de legalizar, y cuando sea legalizado, yo le quiero preguntar, ¿cómo se puede definir una persona que no respeta lo que es legal? ¿Cómo se define? ¿Y cuál es el nombre que tiene alguien que viola la ley? Es un delincuente. En Venezuela están luchando por evitar que se acepte el matrimonio igualitario. No hay forma de que ya eso se detenga. Tarde o temprano va a terminar siendo aceptado aquí, en Venezuela y en el mundo entero, porque es una realidad que usted dice, vamos a orar para que no ocurra. ¿Cómo usted ora para que no hayan terremotos? Para que no haya hambre. ¿Cómo usted ora para que no se cumpla proféticamente, aunque usted no lo quiera, aunque usted no le guste? Pero ¿cómo evitamos que se cumpla proféticamente lo que la Biblia de forma anticipada advirtió que ocurriría en el mundo? Es imposible que nosotros podamos detener todo el avance profético que la Biblia desde hace miles de años comenzó a decir que ocurrirían y serían parte de la realidad del mundo en el que nosotros nos tocaría vivir. Y todo esto se convierte en una situación de dificultad, porque entra entonces el tercer aspecto de lo que la gente llama el nuevo orden mundial. Y yo digo, el mundo cambió con esta cuarentena. Vamos a ver cuántos se han dado cuenta. Uno siempre ha estado consciente de que es latente el tema de los movimientos de ideología de género. Ha sido consciente de que ha aparecido toda esta situación del feminismo, pero no sé si se dio cuenta que durante la cuarentena pareciera ser que el mundo agarró una fuerza como nunca antes. Se unió la ONU, la OMS, y están creando un avance que algunos definen esto como la característica del nuevo orden mundial para establecer una ideología. Si no eres gay, si no eres feminista, si no aceptas el aborto, o si no practicas el aborto, acéptalo, porque se te dará una marca en la mano, acción, y en la frente. Pareciera ser que todo esto ha comenzado. No hay forma de terminarlo. El tema transgénero, le invito a que se ilustre, busque en las redes sociales. En Chile hay movimientos de transgéneros, de niños, en donde el niño se autopercibe niña, y hay espacios en donde tienen defensa y están tratando de llevar a estamentos legales que cualquier persona que tan siquiera los vea mal sean considerados delincuentes por violar esa ley que está tratando de establecerse. Entonces, este mundo cambió a partir de esta cuarentena. Creo que la iglesia no fue entendida, y lo que estaba mirando era que si nos reunimos, que si no nos reunimos, y detrás de bastidores, entre telones, ha comenzado un movimiento que ya no se va a poder parar. Se inició con la forma en la que el mundo pudo reaccionar, y todos recuerdan lo que ocurrió cuando esta persona, este señor que se llama Ángela Ponce, se presenta como el primer transgénero para participar en un concurso de belleza. Es probable que esta predicación me la censuren, porque en estos días subí información de este tipo y me la bloquearon por Facebook, porque el mundo no quiere aceptar que tú tan siquiera digas que no estás de acuerdo con eso. Te piden respeto, pero ellos no quieren respetar, porque hacia allá va. Ellos no quieren respetar tu forma de ser. Están tratando de ver cómo instituyen en nuestras escuelas el que nuestros hijos comiencen a ver lo normal. Y repito, hay movimientos muy poderosos con mucho dinero hoy por hoy en el mundo, trabajando entre bastidores para que todo esto funcione. Se une en esto los movimientos transgéneros, LGBT, aborto, feminismo,
¿Y qué cree usted que fue lo que ocurrió hace unas semanas acá en los Estados Unidos, en donde muchos, sin darnos cuenta, caímos por inocente con el tema del racismo y el señor George Floyd, que obviamente tenía razón de que alguien lo quiera mirar diferente por su color de piel y lo hayan matado? Allí hay una razón. Pero cuando tú comienzas a usar esto como una bandera para decir: el que es diferente a ti tienes que aceptarlo, porque si no armamos un alboroto, ¿a dónde cree usted que nos va a llevar todo esto? Que llegará un punto en el que el mismo mundo te va a llamar racista si tú no terminas aceptando lo que legalmente la sociedad de este tiempo, en la que nosotros nos hemos acomodado tan bien, en la que nosotros tenemos planes y sueños para vivir. Esa sociedad está preparándolo todo para que tú tengas dos opciones: o lo haces o lo aceptas. Mano derecha, sello en la frente. Así que la realidad del mundo cambió con esta cuarentena. Al terminar ciertamente todo esto, para mí fue yo creo que va a terminar. Hay gente que dice que no, que esto no creo que ocurra. El mundo no va a poder sostener su economía, los países, las naciones, los presidentes. Esto va a volver a la normalidad en algún momento, bien sea porque todo el mundo terminó contagiado y ya creó los anticuerpos correctos, porque se inventó la vacuna, puede que vengan otras cosas, pero el mundo en algún punto volverá a la normalidad. Pero ¿sabe que ya nunca más volverá a la normalidad? Todo este movimiento que ha comenzado tratando de tener títeres y marionetas en organizaciones tan poderosas como la OMS, como la ONU, y los países que se han aliado con los movimientos de feministas, los movimientos LGBT, el MAP. Yo sé que todos ustedes ya saben lo que es el MAP, que es esto que quieren incluir dentro de la ideología de género. Dicen que no, pero lo terminarán aceptando, y le voy a explicar por qué. El MAP es un movimiento que dentro de todo esto se incluye para que tengan derechos legales. Está en proceso en Canadá. Un país como Canadá, imagínense que se considera desarrollado. Un país como Canadá, el MAP está en proceso en países como estos, y van a ir ganando espacios, que tiene que ver con que una persona adulta tenga derechos legales para enamorarse y para poder tener relaciones con niños menores de edad. Explíquenme. El mundo comenzará a caminar en dirección a todos estos cambios, y lamentablemente ya no habrá forma de pararlo. Número 4, la marca de la bestia. ¿Sabe cuántos colores tiene el arco iris, que representa el pacto eterno de Dios con el hombre, en el que prometió que no volvería a destruir la humanidad con agua? ¿Sabe cuántos colores tiene? Que son los colores cromáticos representativos en el mundo. ¿Sabe cuántos colores tiene? 7. Pero ¿sabe cuántos tiene el arco iris que representa el movimiento LGBT? Cuéntenlos. 6. Aquí hay sabiduría. Cuente el número. Su número es 666. Y por aquí pudiéramos nosotros irnos el resto del tiempo, pero estos mensajes deben ser muy característicos y cortos por lo que estamos viviendo. Y voy a terminar con lo último, el punto número 5. Ven, Señor Jesús. Le voy a profetizar sin ser un profeta, pero sí teniendo sentido común y conociendo la Biblia, lo que ocurrirá tarde o temprano en las naciones del mundo. Yo, como pastor, tengo una licencia que me da este país para ejercer el cargo ministerial. Creo que Alejandro Geraldín, Vladimir y Omaira también le llegó su licencia por parte del concilio. Esa licencia te lo emite el Estado para reconocer que eres un funcionario religioso, y es lo que te permite ejercer una labor ministerial en un lugar. ¿Qué va a ocurrir cuando se termine legalizando muchas cosas y a mí me pregunten si yo estaría dispuesto y aceptaría casar dos personas del mismo sexo, y yo diga no, y me digan no te renovamos la licencia, no puedes tener licencia? ¿Y qué va a ocurrir cuando me digan tu iglesia, yo vaya a la ciudad para buscar permiso porque voy a construir una iglesia o voy a abrir una iglesia, y la ciudad me diga no te vamos a dar permiso, pero ustedes aprueban esto que es la ley, es ley, y me digan si tú no lo apruebas
no tienes permiso para abrir la iglesia. Yo le quiero preguntar, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer los pastores cuando la misma sociedad comience a presionar? Cuando esto comience a avanzar como ha comenzado y no se va a detener, y yo tenga que escoger en tener una licencia pastoral y tener una iglesia, pero aceptar la ideología. Y a lo mejor tú dices, bueno, lo puedo aceptar, pero yo nunca seré eso. Estaba la mano que representa acción, la mano derecha, y la frente representa ideología, pensamientos, línea de ideas y pensamientos. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros vayamos por un parque? Le quiero preguntar, ¿qué va a ocurrir cuando vayamos por un parque? Y esto se lo comento porque estuve a las 4 de la mañana, me desperté y comencé a orar. Y tuve como especie de un sueño donde yo conversaba con Vito con mi hijo, y le explicaba esto que estaba pasando. Y se lo conté a Mayela al despertar. Fueron casi como 3 horas y me dormí y me volví a acostar. Y comenzó a ocurrir esto. ¿Qué va a pasar? La pregunta que me venía a la mente mientras lloraba, dormitaba, era: ¿qué va a pasar cuando no puedas ejercer el pastorado? Porque este mismo movimiento indetenible que va a comenzar a construir el nuevo orden mundial y a comenzar a hacer el mundo como una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad sin racismo, una sociedad igualitaria. Y yo que entiendo que esos son términos manipulados simplemente que para poder proyectar todo esto que está en avance, que desde mi punto de vista es la verdadera marca. ¿Qué va a ocurrir? Seguiré siendo pastor, aceptaré la licencia. ¿Qué va a ocurrir cuando Deyanira vaya y se sienta en un parque con José Gregorio y con Samuel y vean una pareja de 2 personas del mismo sexo besándose y dándose amor, y ellos se paren porque les incomoda, y venga un vigilante, un guardia, y les diga: ¿ustedes por qué se van? ¿A ustedes acaso eso les incomoda? Bueno, sí, no estamos de acuerdo, y les pongan una multa. ¿Qué va a ocurrir cuando vayas a alquilar en un condominio y el condominio que ha terminado asumiendo y aceptando esto como normal establezca, cambie sus normas? Porque en ese condominio van a vivir personas que no solamente tienen derecho a vivir, es que van a querer imponer en tu mano derecha o en tu frente una marca que tú vas a coger si quieres o no ser parte de ese mundo que hasta hoy nos ha dado privilegios y que probablemente tarde o temprano comencemos a ser odiosos para el mundo. ¿Qué va a ocurrir cuando vayas al condominio? Junior diga: voy a comprar una casa, y va a un condominio y le dicen: mire, estas son las normas, como hacen en todo condominio, y ahora te incluyan. ¿Usted está dispuesto a aceptar? No, yo quiero vivir aquí, pero yo no molesto a nadie. No le preguntamos eso. Estas son las leyes. No le podemos vender casa, no le podemos alquilar casa, no le podemos dar seguro del carro. Como no le podemos dar seguro del carro, tampoco puedes comprar carro. Entonces no puedas comprar, no puedas vender, porque el sistema está apuntando. Vea todo lo que está ocurriendo en las escuelas. Está apuntando que el que no se adapta, el que no termina homologándose a esto, es el que está en contra de la libertad, está en contra de una sociedad justa, es un racista, es un homofóbico. Así comenzará todo esto. Finalmente será normado, y cuando sea normado, usted y yo seremos delincuentes y volveremos a los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, aquella iglesia odiosa para el mundo, aquella iglesia que eran considerados parias, esa iglesia que consideraba el mundo odioso. Porque recuerden cómo fueron los primeros 3 siglos. ¿Quiénes eran los emperadores? Los emperadores eran personas con esta forma de pensamiento. La iglesia se sociabilizó y olvidó su origen. Y cuando olvidó su origen, entonces comenzamos a decir: sé que Cristo viene. Pero ¿sabe por qué aquella iglesia decía: ven, Señor Jesús? ¿Sabe por qué el mensaje final del Apocalipsis era: el Espíritu y la iglesia dicen ven? Porque esa era una iglesia que estaba sufriendo tanto, era tan rechazada, era una iglesia tan despreciada que decía: yo no quiero vivir en este mundo porque aquí no puedo tener nada, soy peregrino, soy extranjero, yo no pertenezco a esta tierra, mi hogar es celestial, tengo un lugar con Cristo Jesús. Y con el paso del tiempo se nos olvidó eso, porque el mundo nos cambió, nos sociabilizó, nos domó. Pero hoy por hoy, cuando todo esto está en avance y se dice que llegará un punto en el que las familias van a desaparecer, esto lo dicen los sociólogos.
No vamos a poder tener familias. Si quieres, puedes poner tu vientre en alquiler, dárselo a una pareja que no pueda tener, porque todo lo antinatural no puede fructificar. Entonces comenzarán a haber familias de esta forma, y la irresponsabilidad de la sociedad, los divorcios, que son prácticamente estadísticas elevadas que están a la orden del día. La gente no querrá compromiso, habrán vientres en alquiler, yo me junto contigo, si tenemos un hijo lo criamos o se lo damos al Estado. Y las familias, se dice que si todo como está ocurriendo hasta el día de hoy sigue avanzando, en 50, máximo 60 años las familias habrán desaparecido del mundo. Lo que Satanás no tenía previsto es que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mientras usted y yo estemos en este mundo y Cristo aún no regrese, las familias tienen esperanza, porque somos la última reserva moral que queda en el mundo para levantar en alto un mensaje diferente, de verdad, que no se acomoda a una sociedad que terminó convirtiéndose en nuestro mundo, en nuestro hogar. Yo me acuerdo que en la iglesia cantábamos un himno que decía: no puede el mundo ser mi hogar. Y sí, sí es nuestro hogar, sí lo es. Y que alguien me diga que no quiere comprar un carro mejor que el que tiene ahorita, que no quiere comprar una casa propia, que no quiere ver a sus hijos graduados. Cristo viene, ay sí, Cristo viene. Y si viene, que yo me voy con él. Ay, pero ojalá se demorara un poquito para yo. Cuando todo esto ocurra, cuando tengamos negación de privilegios, cuando no puedas tener una tarjeta de crédito, cuando te pregunten por tu ideología, y si tú aceptas lo que es legal y te digan: no te voy a dar una tarjeta de crédito ni una tarjeta de débito, y llega un punto en el que esto avance, ahorita usted lo ve en pañales, pero quiero que se proyecte 50 o 60 años más adelante. Probablemente llegue un día, muchos años, en el que Junior esté sentado en un lugar con sus nietos, y los nietos diciéndole: abuelo, ¿cómo era el mundo antes de todo esto? Y uno le tenía que decir: yo viví todavía en los momentos cuando uno podía ser cristiano y no era malo. Cuando llegue el punto de todo lo que la Biblia anuncia y dice que ocurrirá con la iglesia. Y la gran pregunta: ¿cuántos terminarán bajo la presión del sistema, bajo los privilegios que nos costaron tantos años? Usted sabe lo que es. Yo tengo 47 años. Mayela, corrígeme, ¿tengo 47 o 25? Yo tengo 47, creo. No estoy muy seguro. ¿Es uno más o uno menos? Mayela es la que se lo sabe mejor. Bueno, anyway, como dicen aquí, yo tengo la edad que tengo más de 40. ¿Y usted cree que es fácil que de pronto todo lo que yo he construido, un crédito, lugar donde vivir, mis hijos, usted cree que va a ser fácil decir: no, yo no voy a perder lo que ha sido la construcción de toda una vida en una sociedad? Yo quiero ver a mis hijos graduados, yo quiero prosperar en esta sociedad. ¿Se acuerda por qué de alguna forma hasta el mismo mensaje nos cambió? Porque en su momento fue bueno decir que Dios quería que tomáramos posición, pero hay un momento en el que los cristianos ya no van a hacer nada ni en la política, ni en el deporte, ni en las artes, porque la misma sociedad los va a votar. ¿Y sabe qué nos va a tocar vivir? Como los creyentes de los primeros 3 siglos. Voy a terminar leyéndoles Mateo 23:39, el último versículo del capítulo 23, cuando Jesús mira a Jerusalén desde el monte de los olivos. Y Jesús comienza a describir todo lo que iba a padecer e iba a sufrir Jerusalén. Y dentro de aquel momento la Biblia describe que Jesús comenzó a llorar. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y vendrán los acechadores y los destruirán y los matarán. Y Jesús comienza a decir todo lo odioso que será
el mundo del pueblo judío para el imperio romano, y describía proféticamente la destrucción de Jerusalén en el año 70, lo que ocurriría casi 40 años después. Lo describió proféticamente de forma perfecta. Y luego entra en el capítulo 24. Pero ¿saben cómo termina Jesús diciendo? El verso 39: porque os digo desde ahora que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lo voy a traducir. Les voy a decir que no me van a ver más desde este momento. Pero va a llegar un punto en el que sus padecimientos van a ser tan grandes que ustedes van a decir, ven pronto, porque ya no aguantamos más. Nosotros sí aguantamos, porque el mundo se convirtió en nuestro hogar. Sí lo es y sí lo es, aunque a ustedes no les guste, sí lo es. Claro que lo es. Mire este muchacho con una cámara. Díganme un creyente durante los primeros 3 siglos que pudieran dar Pepito, ¿cómo lo anda usted? Como usted lo ve vestido a él, usted con sus perfumes, con sus vestidos, y a la iglesia tenemos hasta la libertad de escoger qué ropa tener y decir si queremos ir o no. Mira, el mundo nos domó, nos sociabilizó. ¿Recuerdan la película de Rocky? Película muy buena. Rocky, el boxeador. ¿Sabe por qué Rocky perdió contra, cómo se llamaba Mr. T en la película? ¿Sabe quién es Mr. T? ¿Sabe que él gana la primera pelea contra Apolo? Los que vieron la saga de Rocky. ¿Cuántos han visto la saga de Rocky? Ok. Cuando él va a pelear contra Mr. T, ¿sabe por qué él pierde? Y véalo en la película. Porque se civilizó. El dinero, la comodidad, los privilegios. Y cuando él va y le gana, fue porque le dijeron, perdiste lo que tenías cuando enfrentaste a Apolo. Te acomodaste a la sociedad. Ahora usted veía a ese Rocky de la primera película que le daba golpes en un cuarto en donde habían reses. Allí fue donde él se entrenó, salía y corría en la calle. Ahora no, ahora tenía su propio gimnasio, firmaba autógrafos, le tomaban fotos, se sociabilizó. Y eso lo llevó a perder ante quizás no un hombre, sino ante la realidad de darse cuenta cómo fue domado por la sociedad. Esa es la estrategia de Satanás. Quiera Dios que tengamos el entendimiento y nos podamos dar cuenta. Cuando la Biblia dice en el capítulo 13, verso 16, para mí no es literal, porque el libro de Apocalipsis en su 90% es simbólico. Es imágenes, no son expresiones literales. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres. Y usted ve que actualmente hay una persecución en el Medio Oriente contra pastores. No sé si ven las noticias, los matan, les quitan la cabeza, los degollan. En África, aquí no, porque aquí es la sociedad libre. Estamos en el occidente, en un mundo donde existen las libertades y los derechos. Pues esas mismas libertades y derechos terminarán siendo el caballo de Troya que despertará una persecución en contra de esa iglesia que hoy terminó sociabilizándose en el mundo. Y llegará un punto en el que seremos tan odiosos para el mundo que el mundo nos va a odiar. ¿No ve que? Busquen el artículo en donde yo escribí y yo dije de forma muy respetuosa. Es más, mi escrito comenzó así: amo a los gays. No sé cuántos lo leyeron. Si no lo leyeron, búsquenlos. Amo a los gays. Tienen un alma preciosa para Dios, pero tengo que decirles la verdad. Son personas infelices porque no aceptan la realidad que son. Y son personas paranoicas porque creen que todo el mundo los está persiguiendo, que todo el mundo los odia. Y yo le voy a ser sincero, yo amo a los gays. Dios me ha permitido restaurar 5 gays en el ministerio que tengo. Creo que son almas preciosas para Dios y fueron y me los quitaron. Ahorita me lo quitaron de Facebook. Ayer subí otra publicación un poco más entendible, pero vuelvo y toco el tema de nuestro ADN, que no podemos transformar lo que podemos nosotros querer pensar que somos otra cosa, autopercibirnos
¿Sabe el hombre de 53 años de Canadá? ¿Han visto la noticia? El hombre de 53 años de Canadá que se autopercibe una niña de 6 años. ¿Y sabe a quién metieron preso? ¿Sabe a quién multaron? ¿Y quién fue presa? ¿Quién fue detenida por una semana? La directora del preescolar. Porque la directora del preescolar decía: es que él es un hombre de 53 años, él no es una niña de 6 años. Usted está violando sus derechos, porque él tiene derecho legal de autopercibirse como él quiera. Sí, pero aquí no va a estudiar en un preescolar con niños de 6 años. Entonces el preescolar es multado y usted va presa. Creo que tuvo 2 semanas detenida y el preescolar fue multado. ¿Sabe qué tuvo que hacer el preescolar? Y cuando esa niña de 6 años, que tiene 52 en realidad, como es una niña, se enamore de otro niño de 6 años y lo quiera tocar y lo quiera besar, si un padre llega y pone el reclamo: ese es un pedófilo, tocó a mi hijo, tocó a mi hija, no hay forma. En esto se nos está convirtiendo el mundo. O terminas haciéndolo o terminas aceptándolo. Y la palabra es aceptar. La palabra en realidad es: lo respeto pero no lo acepto. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, no puedo meterme, pero no puedo aceptar lo que es inaceptable. Y creo que estamos en tiempos difíciles. Hoy más que nunca debemos hablarle a nuestros hijos. Ana, los que somos padres, estamos en el deber y la obligación. Los que están allí mirándonos a través de las redes sociales, hoy más que nunca, padre y madre que me oyes, estás en la obligación de hablar a tus hijos. Alguien me escribió en estos días: mi hija tiene 11 años, puede estar en un live. Mire, hasta antes de los 11 años. Samuel tiene la obligación de entender esto. Junior, los nietos, ya nosotros necesitamos comenzar a enseñarlos, porque en la escuela los van a agarrar y nos los van a fregar. Las maestras, cuando ellas mismas comiencen a obligarlas a enseñarlo, ¿cómo hacen ellas si no lo hacen? Porque las pueden botar del trabajo aunque no estén de acuerdo. Les toca hacerlo. Vivimos tiempos difíciles y solo puedo finalizar esto diciéndoles: Jesucristo viene pronto. Así que ninguno pudiese comprar y ninguno pudiese vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Mira, aquí está diciendo: esto no va a ser fácil de entender. Tiene que haber alguien que lo revele. Yo le voy a dar mi Espíritu Santo para que les dé sabiduría y se den cuenta que no va a venir un sellito, puede que haya un chip por razones de automatización, de control, pero en realidad la marca de la bestia no va a ser algo literal, porque aquí hay entendimiento, tiene que haber sabiduría y hay que aprender a contar el número de la bestia. La bestia no es un monstruo, la bestia es un sistema y su número es 666.